Hola amigos de la cátedra, bueno Aneris por acá de nuevo y bueno, quiero compartir con ustedes un poco de lo que he estado leyendo, que bueno, ha sido de verdad bastante variado, pero quise escoger para hoy pues digamos el autor que ha sido que ha captado toda mi atención estos últimos meses. Y bueno, es difícil de verdad para mí no quererlo tanto, no estar tan enamorada de su obra, puesto que Miller es un autor que de verdad cada día me sorprende más, ¿no? Me encanta esto de que, bueno, a pesar de que ya escribió toda su obra, pueda descubrirla y disfrutarla en este momento de mi vida. La verdad ha sido para mí una revelación constante cada obra que he ido leyendo. Así que bueno, quiero compartir con ustedes un poco de su libro Nexus, que pertenece a su obra conocida como, es una trilogía que es conocida como Crucifixión Rosa o la Trilogía Rosa. ¿Okay? Esta obra está compuesta por 3 libros: Sexus, Plexus y Nexus. Curiosamente me salté la del medio, así que me fui directamente a la última, pero bueno, de seguro también leeré Plexus, porque la que voy a compartir con ustedes hoy es un fragmento de Nexus. ¿Okay? En esta obra, él, sobre todo en esta trilogía, él un poco va hablándonos sobre lo que es su vida, su matrimonio con Mara, y que fue una de sus esposas. En Sexus era un poco más precario todo este tema de su relación, y por ahí pues también divagaba un poco en lo que era su trabajo, el cual no le gustaba el trabajo que tenía en ese momento. Pero en esta obra en particular, que es lo que más me ha llamado la atención, él reflexiona muchísimo sobre la condición humana, que es una constante en él, pero además me encanta la manera como aborda la situación del artista, del arte, de ese quehacer artístico. Entonces, bueno, él reflexiona muchísimo sobre esto. En esta novela en particular, él habla, bueno, tomó la decisión de dejar ese trabajo, de saltar al vacío, de realmente arriesgarse a ser escritor, y bueno, todo lo que comenta acá es sumamente maravilloso. ¿Okay? Entonces quiero compartir con ustedes un poco de esto que he estado leyendo. Bien. Dice: un pequeño exceso de luz, de energía aquí en la Tierra, y dejas de ser apto para vivir en la sociedad humana. La recompensa del visionario es el manicomio o la cruz. Parece como si nuestro hábitat natural fuera un mundo gris y neutral. Así ha sido durante mucho tiempo. Pero ese mundo, ese estado de cosas, está acabándose, nos guste o no, con anteojeras o sin ellas. Nos encontramos en el umbral de un mundo nuevo. Nos vamos a ver obligados a entender y a aceptar, porque los grandes luminares que apartamos de entre nosotros han trastornado nuestra visión. Vamos a ser testigos de esplendores y horrores, alternativa y simultáneamente. Vamos a ver con 1000 ojos como la diosa Indra. Las estrellas avanzan hacia nosotros, hasta las más distantes. Con nuestros instrumentos percibimos ahora mundos cuya existencia no sospechaba ni por asomo el hombre antiguo. Podemos localizar reinos de mundos que superan nuestro saber actual, porque nuestras mentes ya son receptivas a la luz que emana de ellos. Al mismo tiempo, también podemos concebir nuestra propia destrucción total. Pero, ¿acaso nos quedamos por ellos clavados en el sitio? No. Nuestra fe es mayor de lo que nos atrevemos a admitir. Sentimos la magnificencia de esa vida eterna que es la del hombre y que siempre hemos negado. A pesar de nuestro orgullo y nuestra vanidad, nos comportamos como si no supiéramos nada de nuestra herencia auténtica.
Insistimos en que solo somos humanos, demasiado humanos, pero si fuéramos verdaderamente humanos, seríamos capaces de todas las cosas, estaríamos listos para todas las emergencias, conoceríamos todas las condiciones del ser. Deberíamos recordarnos diariamente, repetir como una letanía, que en nuestro ser se encuentra encerrada toda la gama de la existencia. Deberíamos dejar de adorar e inspirar adoración. Ante todo, deberíamos dejar de aplazar el acto de llegar a ser lo que de hecho y en esencia somos. Prefiero, escribió Van Gogh, pintar los ojos de los hombres a pintar catedrales, porque hay algo en los ojos de los hombres que no existe en las catedrales, por majestuosas e imponentes que éstas sean. Bueno, con esta maravillosa cita me despido y bueno, seguramente seguiré comentando muchos más libros de este autor porque bueno, he estado súper pegada con él y bueno, espero que todos estén bien. Hasta una próxima oportunidad. Feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera recomendar este libro que se llama El mal de pensar, del maestro Domingo Miliani. Muchos recordarán que se trata de un título que él extrae del cuento El diente roto, porque ese es el diagnóstico que dan del niño, ¿verdad? El de supuesto intelectual. Allá en el cuento de Pedro Emilio Coll se trata como de burla, el mal de pensar. Pero también creo que, por ejemplo, la concepción que maneja aquí Domingo Miliani es la que está en el Eclesiastés de Schopenhauer. El mal de pensar es el que padece el intelectual, es decir, la persona que piensa demasiado. Eso puede producir tanto beneficio como maleficio, diría Augusto Monterroso también, porque causa la angustia de vivir, pero vivir con esa angustia vale la pena, porque lo contrario es vivir en la tontería. Yo quisiera recomendar particularmente de entre todos los ensayos que están aquí, y son los de un verdadero profesor y crítico, el ensayo que se titula La crítica e investigación literaria en Venezuela, experiencias y testimonio, porque él recoge aquí sus años. En ese tiempo tuvo muchos... sus estudios los realizó en México, donde se doctoró en literatura, por lo cual hizo importantes estudios, entre ellos de la cuentística. Su tesis doctoral fue sobre la cuentística de Arturo Uralpietri. Eso vale la pena resaltarlo y recomendarlo. Pero entonces, él dice, ¿no? Cuando está revisando, dice, en sus años de formación, dice, buscábamos un método como quien pretende la piedra filosofal de la crítica literaria, porque estaba en plena década del 60, 70, cuando estaban llegando todas las corrientes del postestructuralismo francés, del formalismo, siendo traducido en gran medida el formalismo ruso apenas para que se conociera. Entonces es interesante, ante ese aluvión de teorías, ¿cómo iba a ser alguien para realmente encontrarse con la ayuda para interpretar correctamente los textos literarios? Pero entonces, precisamente Domingo Miliani rescato de él esta joya que dice aquí. El profesor que él tuvo, que fue Eduardo Crema, y de ahí la importancia de tener un profesor que verdaderamente le dé buenos ejemplos a uno, es demasiado reconocido por ser un gran erudito, dice, nos hizo entender que la experiencia y el trabajo disciplinado era lo más importante. Comprendimos que el método bien elegido y aplicado va adaptándose al propósito que uno aspira a demostrar, sin forzar la dignidad del texto. Le pareció que eso era lo importante de rescatar, y a mí también me lo parece, pues. De aquí también rescato una cita cuando él analiza el periodo de la influencia que ha tenido el concurso de cuentos del Diario Nacional, una cita de Arturo Uralpietri, donde Arturo Uralpietri dice, nuestro cuento venezolano está a punto de descarrilarse por los peligros del lirismo y los cuentos que se crean o se arrojan sin coordenadas al mundo. ¿Qué quiere decir? Esos cuentos tontos que no tienen ni pie, ni cabeza, ni principio, ni final, y se van por las locuras digamos las locuras casi surrealistas, y pensar que eso es un cuento. No, un cuento debe ser para mí más semejante a la máquina de pensar, a la máquina de suscitar la imaginación, como lo pretendía Edgar Allan Poe. Esa es la concepción que recomiendan estos maestros del cuento, y a mí me parece destacable. También quisiera recomendar, porque es lo que estaba leyendo recientemente, la autobiografía de Mark Twain, que es una joya.
es una joya. A mí me interesa recomendar y conocer, darle a conocer a los autores cuando me terminan gustando, conocerlos realmente como si fueran personas vivas. Y eso se consigue en esta biografía que Mark Twain escribió, pero para que se publicara póstumamente unos 20, 30 años después de su fallecimiento. ¿Por qué? Porque ahí sí realmente dice cosas escabrosas y por eso me gustaría resaltarlo como estudio de las biografías. Por ejemplo, él dice, comenta un accidente, algo verdaderamente escabroso, que dice que a él le falleció un hijo precisamente porque en esos inviernos tremendos que ocurrían allá, que ocurren en Estados Unidos, él lo arropó, pero le dejó los pies mal cubiertos, pues, y se le deslizó la sábana. Por eso le empezó una fiebre terrible y el niño falleció. Entonces, contar esas cosas en una biografía, que es donde él queda mal, lo contrario es lo que hacen la mayoría de imbéciles por internet, por las redes sociales, es decir, contar las anécdotas. Bueno, incluso no, hay escritores y precisamente por eso se delatan como bobos. Cuentan anécdotas solamente donde ellos quedan bien parados y eso no es altura de escritor. La verdadera altura la tienen estos escritores cuando cuentan anécdotas tal vez donde aprendieron una lección con lágrimas. Eso sí me interesa resaltar. Y así mucho. También me interesa resaltarlo como brillante escéptico. Venía de leer otro libro de él que se llama Cartas desde la Tierra, que también lo he recomendado en una de estas cápsulas, y por eso para mí me parece un maestro del escepticismo y de la crítica a la religión, no necesariamente a Dios, a la religión, Mark Twain, un escéptico brillante como Bertrand Russell, pero Bertrand Russell era más lógico, este es más introspectivo, si se quiere decir. Hola amigos de la cátedra, aquí estoy otra vez con ustedes. Quiero compartir Día Domingo. Día Domingo es un cuento de Mario Vargas Llosa que publicó en 1959 en su colección Los Jefes. Narra un domingo de Miguel, un joven tímido, interesado en Flora, pero esta parece estar interesada en Rubén, que es un amigo de Miguel, pero este Rubén es atlético, es apuesto, es popular, y eso hace que este joven explore o se haga una película en su mente de adolescente. Y yo creo que es una historia que trata de narrar precisamente esos sentimientos que afloran en la adolescencia, esa inseguridad, ese deseo de probarse a sí mismo. De verdad que es una lectura bastante dinámica, fácil de leer, y quiero compartir la primera parte de la historia para que ustedes después busquen el resto del cuento y bueno, para que se animen a leer. Contuvo un instante la respiración, clavó las uñas en la palma de sus manos y dijo muy rápido: «Estoy enamorado de ti». Vio que ella enrojecía bruscamente, como si alguien hubiera golpeado sus mejillas, que eran de una palidez resplandeciente y muy suave. Aterrado, sintió que la confusión ascendía por él y petrificaba su lengua. Deseó salir corriendo, acabar. En la taciturna mañana de invierno había surgido ese desaliento íntimo que lo abatía siempre en los momentos decisivos. Unos minutos antes, entre la multitud animada y sonriente que circulaba por el Parque Central de Miraflores, Miguel se repetía aún: «Ahora, al llegar a la avenida Pardo, me atreveré. Ah, Rubén, si supieras cómo te odio». Y antes todavía, en la iglesia, mientras buscaba a Flora con los ojos, la divisaba al pie de una columna y abriéndose paso con los codos sin pedir permiso a la señora que empujaba, conseguía acercársele y saludarla en voz baja. Volvía a decirse tercamente como esa madrugada, tendido en su lecho, vigilando la aparición de la luz:
No hay más remedio. Tengo que hacerlo hoy día. En la mañana. Ya me la pagarás, Rubén. Y así sucesivamente él va relatando hasta que llega un momento en el que le dice, ellos iban caminando por el parque y se detuvieron, se miraron. Flora estaba aún encendida y la turbación había colmado sus ojos de un brillo húmedo, desolado. Miguel se dijo que nunca le había parecido tan hermosa. Una cinta azul recogía su cabello y él podía ver el nacimiento de su cuello y sus orejas. 2 signos de interrogación pequeñitos y perfectos. Mira, Miguel, dijo Flora. Su voz era suave, llena de música, segura. No puedo contestarte ahora, pero mi mamá no quiere que ande con chicos hasta que termine el colegio. Todas las mamás dicen lo mismo, Flora, insistió Miguel. ¿Cómo iba a saber ella? Nos veremos cuando tú digas, aunque sea solo los domingos. Ya te contestaré. Primero tengo que pensarlo, dijo Flora, bajando los ojos, y después de unos segundos añadió, perdona, pero ahora tengo que irme. Se hace tarde. Miguel sintió una profunda lasitud, algo que se expandía por todo su cuerpo y lo ablandaba. ¿No estás enojada conmigo, Flora, no?, dijo humildemente. No seas sonso, replicó ella con vivacidad. No estoy enojada. Esperaré todo lo que quieras, dijo Miguel. Pero nos seguiremos viendo, ¿no? ¿Iremos al cine esta tarde? Esta tarde no puedo, dijo ella dulcemente. Me ha invitado a su casa Marta. Resulta que Marta es la hermana de Rubén. Y allí es donde comienza el meollo del asunto, y por eso los invito a leer Día Domingo de Mario Vargas Llosa, porque él se hace una película y en torno a esto él hace lo posible para que Rubén no esté en su casa cuando Flora vaya para allá. Esta historia de verdad explora los sentimientos de la adolescencia, en este caso específico de Miguel. Hola a todos, hoy les quiero hablar de un libro ilustrado maravilloso llamado Whitman, de Tito Alba. Bueno, uno de estos extraordinarios libros con unas ilustraciones preciosas y que cuenta de una manera muy poética, muy delicada, muy sutil la vida de Walt Whitman. Sin embargo, el texto concreto que les quería leer es el que está al final. Un poema que no creo que conociese. Bueno, para que vean qué ilustraciones más increíbles tiene este libro. Dice así: Pleamar a mis pies, te veo cara a cara. Nubes del oeste, solo queda media hora de sol. También a vosotras os veo cara a cara. Multitudes de hombres y mujeres vestidos como de costumbre. Qué curiosos me resultáis. Los cientos y cientos de personas que cruzan en los transbordadores de vuelta a casa me resultan más curiosas de lo que suponéis. Y vosotros, los que cruzaréis de una costa a otra dentro de muchos años, significáis más para mí y estáis más presente en mis pensamientos de lo que suponéis. Otros contemplarán la actividad de los barcos al norte y al oeste de Manhattan y a las alturas de Brooklyn, al sur y al este. Otros verán las islas grandes y pequeñas. Dentro de 50 años, otros los verán cruzar, cuando solo quede media hora de sol. Dentro de 100 años o de muchos cientos de años, otros los verán. Disfrutarán de la puesta de sol, de la pleamar que vierte las aguas en la costa y de la bajamar que las devuelve al océano.
Igual que os sentís al mirar el río o el cielo, así me he sentido yo. Igual que cualquiera de vosotros forma parte de la multitud, yo también he formado parte de la multitud. Igual que os vivifican la alegría del río y el fulgor de la corriente, a mí también me han vivificado. Igual que os apoyáis en la barandilla y os quedáis quietos, pero os lleva la corriente poderosa, yo también me he apoyado y dejado llevar. Yo también he sentido agitarse en mi interior preguntas extrañas, abruptas. A veces de día me asaltaban entre la gente, o al volver a casa por la noche, o ya acostado me asaltaban. También a mí me había golpeado aquella masa flotante, siempre en movimiento. También yo había recibido una identidad gracias a mi cuerpo, y lo que debería ser, sabía que debería serlo gracias a mi cuerpo. No solo sobre ti caen jirones de sombra, la oscuridad también me ha tiznado a mí. Mis mejores logros se me antojaban sospechosos y vacíos. Los pensamientos que creía grandiosos no eran en realidad irrisorios. Y tampoco eres tú el único que sabe lo que es ser malo. Yo soy el que sabía lo que era ser malo. Yo también he anudado el viejo nudo de los contrarios. He chismorreado, he enrojecido de vergüenza, me he sentido agraviado. He mentido, he robado, he tenido envidia, he sido avieso, colérico, concupiscente, he albergado deseos inconfesables. Me acerco aún más a ti. Lo que ahora pienses de mí, yo ya lo he pensado de ti. He hecho acopio de antemano, he meditado sobre ti larga y seriamente antes de que nacieras. ¿Quién podía saber lo que había de acontecerme? ¿Quién sabe si no estaré disfrutando con ello? ¿Quién sabe si a pesar de la distancia no te estaré mirando ahora, aunque tú no puedas verme? Contribuís con lo que sois a la eternidad. Grandes o pequeños, contribuís con lo que sois al alma. Bueno, madre mía, este poema me ha fascinado, me ha sorprendido. Yo qué sé, guarda mucho de lo que tiene la poesía de Whitman, ¿no? Ese hacernos sentir que cuando él estuvo ya nosotros estábamos ahí con él, y que nosotros estando aquí estamos con él y con todos los que vendrán. Buenas, buenas. Un saludo independientemente de la hora y el día en el que estén viendo este video. Por aquí está hablando con ustedes Antonio Alzuru, y esta vez les traigo un cuento de Salvador Garmendia que se llama Las diabluras de Armiño, y está en su libro Cuentos cómicos, ¿no? En el texto que está en la pantalla verán que yo resalto los verbos que hay dentro de los párrafos que Garmendia escribió, ¿sí? Este cuento, o este principio del cuento, porque es un extracto lo que les traigo, ¿sí? El cuento es un poco más largo, es como unos 5 páginas, pero yo les traigo un extracto del cuento para hablarles de esa peculiaridad, pues de ese aspecto que tiene la narrativa de Salvador, que a mí me llamó la atención y que me gusta porque se puede poner en práctica y resulta un poquito enriquecedor, ¿no? Para el que quiera hacer una narrativa. El hecho de que él use pocos verbos, porque este extracto que yo tengo tiene 298 palabras, 300 quizás, y solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 verbos.
en esas 298 palabras de este extracto, como ya dije. Entonces eso resulta llamativo porque la distancia entre un verbo y otro hace que haya pues mucho contenido, y eso hace que sea una lectura un poco pesada, ¿no? Un poco pesada por la cantidad de descripción que puede tener, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la última parte del extracto, ¿no? Que, bueno, si tienen la oportunidad, pues pueden pausarlo, leer un poco el texto, pero yo quiero resaltar es este último extracto, donde solamente hay 64 palabras, ¿no? Como lo dejo ver aquí en la imagen, el documento Word, ¿no? Cuando uno resalta, sombrea, ¿no? Lo que es el párrafo, te dice abajo cuántas palabras tiene, y son 64. Y solamente hay 3 verbos en ese párrafo pequeño que dice: ni qué decir que el aire estacionado en el vestíbulo, tan tímidamente iluminado, creaba en el ambiente cierta pesadez de agua salobre, un gusto ácido de vieja transpiración. Una mano pelada recogió los billetes y allí estábamos, rodeados de unos pobres estucos, unas lamparillas tomadas por el polvo, un cielo raso de madera fúnebre, algo desconcertados en el fondo y sin mucho que ver alrededor. Entonces es un detalle que hace que su texto sea muy descriptivo, que se detiene mucho, ¿no?, a mirar los detalles de las cosas y de los objetos y de los sitios y de los espacios, y se te hace una imagen pues muy clara del ambiente en el que están, o se te hace una imagen muy clara pues de la situación que está por venir, porque a veces él también utiliza este tipo de narrativa para llevarte, ¿no?, hacia un clímax que es explosivo, o hacia una especie de momento cumbre, ¿no?, que es básicamente lo que busca toda narrativa, pero él lo hace de esta forma peculiar, no tan descriptiva, que te intenta como dar un contexto muy, muy, muy detallado de todo lo que está ocurriendo. Entonces, claro, yo notándolo, pues al mismo tiempo también hice un cuento yo, ¿no? Intentando como que simular, ¿no?, esa estructura, ¿no?, esa estructura gramatical o esa sintaxis que él tiene, ¿no? Y mi texto dice así: una figura peculiarmente dibujada, saliendo al patio, se sentó para la reunión donde mi participación, menos simpática, también tendría lugar. En aquella hora cada uno preparando su puesta en escena estaba. El segundo en exponerse de manera particular sería el sujeto protagonista de este relato, hombre delgado, con un bigote sobresaliente, que cualquier desconocido de ninguna forma llegaría a pensar en verlo como un gato posado sobre la comisura de sus labios, quebrados por la edad. Qué señor de facciones tan citadinas, con un bastón de 4 puntas mantenido en pie sin que la gravedad afectara la estabilidad que el mismo dueño transmitía. Nunca hasta ahora he visto a este espécimen vestido de otra manera que no es sino con una camisa de vestir donde las mangas más anchas que los brazos se divisan como una bandera a la que el viento tormentoso y caluroso de coro mecen de un lado a otro sin causar distracción al dueño, ni a ningún carro transitando por la vía por la que este ser ha decidido tomar para llegar al lugar del encuentro del que les hablo. Una correa, nada ecológica, hecha del mismísimo cuero de una vaca o producida con el semicuero de una semivaca, da mantenimiento a sus pantalones holgados tomados por la altura de su cadera, como quien ha colgado su pantalón entre el ombligo y el vientre para ser dejado caer de forma casual, derrotiva, pero con orgullo desde las cordilleras de los lomos hasta los peñascos de los tobillos. Pues no se dispuso aquel hombre a hablar con la brisa
como la brisa que con ternura al pasar entre las hojas de los árboles, produciendo un sonido parecido a un silbido sin causar daño alguno sobre las criaturas cercanas, así su voz apenas perceptible envolvió a los oyentes en una cálida frescura. Yo observando a mi alrededor noté a cada espectador sacando su teléfono celular, haciéndose de la vista gorda, como que la charla no era con ninguno de ellos. Mi indignación ardiendo y siendo concentrada en el interior, cual lava al ser presionada por las paredes de un volcán, también fue liberada cuando de mi boca salió: «Puede hablar más fuerte», haciéndole ver a aquel hombre que no se le estaba tomando en cuenta. El hombre fijó su mirada en mí. Esforzándose la voz y dándose golpes en el pecho, dijo: «Es que tengo mala la corneta». Todos soltaron una carcajada. Bueno, intenté como que simular esa gramática, ¿no? O sea, los verbos unos del otro están bastante alejados, ¿no? de cada uno. Y al mismo tiempo también intenté como ser muy descriptivo en la apariencia de esta persona, ser bastante pues figurativo en su forma de comportarse, en su forma de ser. Y claro, les doy como una apariencia muy seria, muy respetada, muy honorable, ¿no? a este señor del que estoy hablando, pero el mismo señor, con esa apariencia y con esa figura tan enmarcada, ¿no? Al mismo tiempo es el que dice, ¿no? esa frase de que tiene mala la corneta, ¿no? O sea, que tenía cierta dificultad respiratoria y por eso pues no podía hablar tan alto. Entonces ese comentario chistoso pues es lo que hace que toda esta historia sea cómica, ¿no? Entonces intenté simular pues esa estructura gramatical que él usa, junto también con ese sentido de lo cómico o lo chistoso, pues. Entonces es un recurso, repito ya para concluir, que puede ser utilizado para enriquecer la narrativa, y funciona de esa forma, funciona seleccionando las palabras para que los verbos queden separados uno de otro y que la descripción pues sea bastante amplia, más que las acciones de los personajes. Hoy les voy a hablar de una antología de un grupo literario que se llama La Media Puerta. Este libro me llegó de regalo gracias a esta gente, a estos muchachos de La Media Puerta. Se reúnen en el Complejo Educativo Simón Bolívar del municipio Los Taques, en Falcón, Venezuela. Y son un grupo de muchachos de la escuela de básica, de bachillerato, de primaria y de secundaria, comandados por unos profesores, el profesor Humberto Zavala, un amigo entrañable, y el profesor Gabriel González Ibáñez. Ellos me hicieron llegar este regalo que agradezco en mucho, porque es una prueba fehaciente de que nuestros muchachos están produciendo arte, solo necesitan un espacio donde reunirse. Estos muchachos están escribiendo poesía, están escribiendo cuentos, pero también están haciendo alambrismo, también están haciendo música, también están haciendo pintura. Entonces es un grupo variopinto que está impulsando el arte en la península. Así que les recomiendo el libro y les voy a leer 3 poemas solamente. Uno es de Estefanía González, que para el momento en el que escribe el poema es estudiante de segundo año, así que aproximadamente va a haber tenido unos 13 años en realidad. Silencio, silencio fulchola, las tardes pasan, la noche se aclara, el maíz ya huele, y es cuando el silencio aparenta estar, aun cuando en las calles derrumba, aun cuando el café hierve con la cocina, candela, y huye del lugar, irrumpiendo la zona en la cual padecía tranquilidad. Quisiera esconder mis tímpanos en lo más profundo del olvido, para nunca mantener que el silencio se fue y que nunca estuvo. El siguiente texto que les voy a leer es precisamente del profesor Gabriel González Ibáñez y es dedicado a Estefanía. El corazón y las palabras.
Ella escribe poemas como si eso fuese tan fácil e inventa frases que parecen dormir solo en su cintillo y despertaran cada vez que su duende le aprieta el corazón contra las palabras. Ella garabatea poemas como si eso no costara ningún trabajo. Se quita sus manos y dedo a dedo lo va dejando dibujados en el papel. Ella piensa en verso, siente en verso y cuando habla, siempre en verso, su corazón le salen las palabras que seguro lo guardará en una gaveta para que no lo veamos sentir. Y cierro esta intervención, esta recomendación de estos poetas que están moviendo la escena literaria juvenil, adolescente del municipio Los Taques, con Humberto Zavala, que es el profesor que aglutina a toda esta gente. Bolsillo. Llevo un poema en mi bolsillo, solamente un poema en un solo bolsillo. El poema respira y transpira en mi bolsillo en esta tarde templada donde no hay risas en las plazas, ni lloviznas en las mañanas, ni pasean las personas, ni hay sucesos que sorprendan. Guardo un poema vivo que respira y transpira, un poema que me conduce y mientras me conduce voy dejando miguitas de mí en el camino. Un poema me conduce, pero soy quien lo lleva en su bolsillo. No sé bien a dónde me lleva tampoco el poema. Un poema en mi bolsillo que respira y transpira en una tarde templada en un solo bolsillo. Un poema, solamente. Un perro que me sigue, me olfatea el pantalón, adivina mi suerte en los negocios y se siente acompañado. Me olfatea el pantalón un poco más de cerca, se relame el hocico y ladra. El poema se asusta y tiembla. Adivino la suerte del poema y del bolsillo y se siente acompañado el poema y el perro. De pronto somos más, una jauría de perros ahuesados que me siguen, me olfatean el pantalón y ladran y se relamen, salivan, el poema se asusta y tiembla y transpira. Y las veces que me digo que reniego de mi suerte, cuando nada parece sorprender, cuando en veredas desiertas ni lloviznan las mañanas, ni me sonríen las plazas, en una tarde templada y me pregunto, ¿quién con los bolsillos a reventar cree ahora en los poemas? Un poema me recuerda que voy dejando miguitas de mí en el camino. Esta es mi recomendación de hoy, la antología de la gente de La Media Puerta.